bien express. Chuzo, qué caída. Bueno. ¿Ya están grabando? Ahora sí. Ok. Ahora sí estoy grabando. Como ya lo habíamos visto, lo vamos a hacer más rápido. De vuelta, vamos a ver un repaso de lo que sería la biofísica del músculo esquelético y vamos a hablar de la anatomía. Les decía que teníamos primero el perimicio, que va a cubrir todo el músculo como tal. Eso sí sería todo el músculo, sería como un muslo de pollo. Ahí está viéndolo todo, básicamente. Ese perimicio va a pasar a un epimicio y entonces el músculo se va a dividir en bastantes fascículos. Los fascículos, ¿qué son? ¿Quién me puede decir qué son? Porque ahora es repaso, lo pueden decir. Fascículo es como el conjunto de fibrillas. Sí, el conjunto de fibras musculares, sí. Y estos van a estar recubiertos por y esto adentro va a tener lo que se conoce como endomicio que divide estas fibras. Y bueno, pues la fibra muscular básicamente sería la unidad, la célula funcional del músculo, fibra muscular. Si se dan cuenta, usualmente las células las ven como redondas o cúbicas o cosas así, depende del tejido. En el músculo van a ser fibras largas, entonces por eso aquí es que vamos a verlo así. Y cada fibra muscular va a tener una unidad funcional que sería el sarcómero y que, bueno, aquí se ha representado con esta parte de acá. De hecho, miren, ¿ven esta línea blanca? Eso representa la línea Z, y la línea Z representa la división entre cada sarcómero. Entonces, bueno, esa es la anatomía bien rápida. Decíamos que teníamos un sarcolema, que es la membrana que recubre todo y que es esta que tenemos atrás. Sarcoplasma, que sería como el citoplasma aquí. Estaríamos hablando de lo que sería el endomicio cuando hablamos del citoplasma, del sarcoplasma. Los túbulos T, ¿quién me puede decir qué son los túbulos T? Porque les dije que era importante. Entonces se agarraron la importancia. Por ahí pasa el potencial de acción. ¿Son qué? Que por ahí pasa el potencial de acción. Sí, son hendiduras por donde cuando llega el potencial de acción a lo que se conoce como placa motora, que es en el músculo, los túbulos T van a ser como los canales que llevan ese potencial de acción a cada sarcómero. Y por último, el retículo sarcoplásmico, que es plásmico, no plásmico, no sé por qué puse la S, que para ahorita lo que nos interesa saber es que tiene una función de depósito importante de calcio, de tanto liberación como recaptura. Eso lo vamos a ver más adelante. Y esta imagen que era para que vean el sarcómero. ¿Recuerdan lo blanco que les decía? Y quitar la línea Z, que sería la delimitación entre sarcómero y sarcómero. Vamos a verlo más adelante, más específico, pero es para que vean dónde se ubica el sarcómero con esta imagen. Ok, entonces, a ver, vamos a tener distintas líneas en el sarcómero y cada una va a tener su función. Miren, aquí se lo escribí mal. La línea M sería la línea del medio. Pueden recordárselo como que M medio. Y bueno, va a ubicarse en el medio de la banda A. Y una característica importante de esto es que cuando se da la contracción muscular, las fibras agarran todas hacia el dentro. O sea, eso es una sobreposición de fibras delgadas y gruesas que lo vemos más adelante. El punto es que la línea M es la dirección donde se va a dar esta contracción. O sea, van a ir hacia el medio. Así se lo pueden recordar. M medio. La línea Z, que es este es Z por zigzag, que la van a ver acá, un zigzag de actina, básicamente. Es básicamente el límite del sarcómero. Cuando hablamos de la contracción del sarcómero, aquí vamos a tener una contracción muscular y acá vamos a tener otra. Eso es lo que le decía de que la contracción pasa en cada sarcómero y no que pasa en la fibra a lo largo. Ahora sí se entiende, ¿no? Que estamos hablando que vamos a estudiar aquí y vamos a estudiar acá. Son distintas contracciones, aunque igual pasan al mismo tiempo. Vamos a tener una banda A, que bueno, sería de donde se encuentra la miosina. Y bueno, cuando veamos cómo es la contracción del músculo, verán lo importante de saber dónde se ubica la miosina. Y una banda I donde solo se ubica actina, que sería desde aquí a acá. La actina es rojito y la miosina es azul. Y la zona H, que no se ve, pero la zona H sería donde no se encuentra la actina en el medio. Si ven aquí se sobrelapa la actina y aquí en el medio no. Entonces, esto de por acá sería la zona H. A ver, una pregunta. ¿Ustedes ven el sarcómero y por qué creen que lo ponen así? O sea, ¿quién creen que diseñó eso? ¿Es un esquema o qué estamos viendo? A ver qué se les ocurre. También pueden decir, no sé. Yo creo que yo no sabría contestar esa pregunta.
¿No saben? Ok, no hay problema. Esto lo representan así porque así se ve en el microscopio. Por eso es anatomía micro. La razón de que la miosina esté azul no es casualidad. La miosina tiñe de color azul y la razón de que esto esté rosado es porque la actina también tiñe de color rosado. Entonces no es que son imágenes inventadas, sino que todo esto que está aquí tiene una explicación, pero no lo ven a este semestre, sino que lo ven cuando ven ya histología. Yo no lo he dado todavía, yo estoy dando histología. Pero para que sepan que las cosas no son así, que quién se inventó esa cosa, eso tiene una razón de por qué son así. Si pueden siempre buscar eso, van a tener mucha ventaja en la carrera. Aquí tenemos dos sarcómeros y para que vean la diferencia desde allá, arriba es un músculo relajado y abajo es un músculo contraído. Si se dan cuenta, cuando el músculo está relajado, la miosina tiene bastante espacio sin sobrelaparse, pero con la actina. Pero cuando se va dando la contracción, la miosina se va a ir uniendo con cada partecita de la actina hasta que se van cerrando, y eso es lo que le digo que es este movimiento que hago con mis dedos, de se van sobrelapando uno sobre la otra. Yo sé que este tema se puede poner bien complejo por los términos, así que si tienen alguna pregunta o no entienden un punto, yo lo puedo repetir, no tengo problema. Así que aviso desde ya para que no se queden con la duda en la cabeza que esta clase es para ustedes. Entonces, bueno, sí, básicamente les pongo esta imagen para que vean cómo es el músculo relajado, que se ve que la banda, bueno, la miosina, si se dan cuenta, la miosina no cambia de tamaño arriba ni abajo. La actina es la que empieza a cerrarse. Es un pequeño dato ahí para que vean cómo funciona la contracción. Entonces, lo último que vamos a ver son las fibras que componen el músculo. Y tenemos dos tipos de miofilamentos. Miofilamentos, fibras musculares. Fácil. Los miofilamentos delgados serían tres tipos de moléculas. La actina, que bueno, pues es esta molécula, es la molécula más abundante, es la que está aquí de rojo. Pero la actina, ok, vamos con calma. La actina tiene un sitio activo que se va a unir a la miosina. Bueno, ustedes han escuchado que contracción muscular es la unión de la actina con la miosina. Lo han escuchado antes, me imagino. O es la primera vez que lo escuchan. Bueno, lo que pasa es que la actina tiene esto ya es más química orgánica, muy molecular, creo que ni lo ven en la orgánica, yo no lo vi. La actina tiene por su estructura molecular, siempre va a ser muy afín a unirse a lo que es la miosina. Entonces, ¿qué pasaría si la actina estuviera siempre unida a la miosina? A ver, ¿qué pensarían ustedes? ¿Cómo estaríamos nosotros si la actina siempre se uniera a la miosina? Estuviéramos rígidos. Sí, estaríamos paralizados. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo? ¿Cómo funciona el cuerpo para que esto no pase? Existe una estructura llamada la tropomiosina. Arriba les tengo una estructura molecular, pero eso es lo que no me interesa tanto. Miren la de abajo. Ven que hay como una pequeña, como una fibra que va rodeando la actina. La actina es la de celeste y hay como una fibra que lo va rodeando. Bueno, esa fibra, que es la que estoy señalando, esta de acá, esa es la tropomiosina. Y la función principal de la tropomiosina es que tapa ese sitio activo de la actina, ese sitio activo de la actina, para que no se una a la tropomiosina. Entonces pueden relacionar la tropomiosina como la que nos permite estar relajados. Pero ¿qué pasaría ahora si les pregunto si la tropomiosina siempre estuviera unida a la actina? Estuviéramos plácidos. No podríamos contraer los músculos, así de sencillo. Entonces, por eso existe un switch para activar y desactivar este mecanismo. Y ese switch se llama la troponina. La troponina es un complejo de proteínas que está compuesto por tres. La troponina C, que es la del calcio, y lo que hace la C es que se va a unir al calcio y la contracción, y eso es lo que va a iniciar todo este proceso. La troponina T, que se une a la tropomiosina para poder, para que no se una de una vez a la actina, y la troponina I, que también inhibe la unión de la actina y la tropomiosina. Si se dan cuenta, ¿cómo podemos resumir todo esto de los miofilamentos delgados? La actina se une al músculo. La tropomiosina separa a la actina de la miosina y la troponina separa a la tropomiosina de la actina. ¿Ok? Es medio complejo, sí, pero si se dan cuenta, cada uno tiene una función principal en lo que se Una pregunta. Ajá. Entonces, cuando la tropomiosina está activa, es que no hay contracción, o sea, hay una relajación, por así decirlo. Sí, pero vamos a ver estas moléculas no como que si están activas o no, sino como si fueran magnetos. Si tú tienes dos magnetos, siempre constantemente van a querer unirse. Pero si tú le pones una maderita en el medio, no se van a poder unir.
Y si le pones dos maderitas, van a estar más separados aún. Entonces, pon que la actina y la tropomiosina son estos magnetos y lo que la maderita que los separa es la troponina. Y cuando tú separas la troponina, simplemente se vuelven a unir. No es que se activa, sino que hay algo que lo separa de la actina. ¿Se entendió ese concepto? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguien no entendió ese concepto? Oye, este tema a mí me costó. Yo entendería si a ustedes les cuesta o bueno, si están fluidos, amén. Y por último vamos a tener los miofilamentos gruesos o miosina. Y bueno, aquí lo que tienen que saber la miosina es que acá arriba tenemos la cabeza de miosina y la cabeza de miosina es la que se une a cada actina. Esos son en verdad bastantes a lo largo de la fibra. Es más, aquí si lo vemos, cada puntito de esto es una cabeza de miosina y todo lo rojo sería actina. La tropomiosina y la troponina C estarían así como que rodeando la actina para que esto no se diera. Como arriba pasa, que lo separa contracción. Y cuando empieza el proceso de contracción, esto empieza como a rotar y así es como que va como poco a poco entrelazando. Tengo un buen GIF para verlo y esto de aquí. Esto sería la contracción de un sarcómero. No sé si se puede apreciar, pero lo que no se mueve la miosina, que sería lo rosado, sino que se mueve lo que es la actina. La actina es la que va cerrando hacia lo que es la línea H. Entonces, esto es como funciona el sarcómero en verdad y así es como sería la contracción de cada unidad muscular. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Porque esto es básicamente la base de todo el tema. ¿Ok? No veo preguntas. ¿Se entendió bien? Esa es mi única pregunta. ¿Se entendió bien? Sí. ¿Quieren que repita algo antes de seguir? ¿Qué fue lo que mencionaste que la troponina separaba la tropomosina de... ¿Era miosina o de la actina? Creo que era actina, no la escuché bien. La actina siempre se quiere unir a la miosina. La tropomiosina es la que evita eso. La tropomiosina separa la actina de la miosina. Y la troponina es la que en la contracción muscular va a separar la tropomiosina de la actina para que sea la contracción. Entonces, yo me acuerdo que troponina es el switch, es lo que activa el proceso de contracción. Cuando tú activas la troponina, se va a empezar a contraer la fibra muscular. ¿Contesté bien? Sí, gracias. Ok. Acople, excitación, contracción. De salida les digo, este tema no tiene muchas correlaciones clínicas. Ok. Qué mala jugada, pero bueno. Acople, excitación, contracción. Ahora lo que vamos a ver nosotros es el proceso de contracción muscular. O sea, cómo es la llegada del neurotransmisor hasta cómo se llega a relajar el músculo. Vamos a ver todo ese proceso en conjunto, así que son varios pasos. ¿Ya dieron esto en clases o no lo han dado todavía? ¿Se acuerdan de qué fue el último que dieron? Como para saber que más o menos hasta dónde van. Creo que esto no lo hemos dado. Ajá, No recuerdo haberlo visto. Ok. Y, El esto profe inició el tema y que en 5 minutos, una cosa así. y eso es un clásico. Al final de la clase, te suelta toda la información valiosa y uno, ¿qué pasó aquí? Ok, entonces vamos a ver este tema bastante despacio y voy a intentar que se llenen por lo menos el concepto general para que en clases estén hilados. En la excitación-contracción vamos a ver un conjunto, son 8 pasos. El primer paso va a ser la llegada de la acetilcolina a la placa motora. A ver, ayer habíamos hablado de neurotransmisores, para qué funciona la acetilcolina. ¿Qué habíamos dicho? En términos generales. la acetilcolina abría los canales de calcio. Ok, eso... Contracción muscular. Ajá. Ok, contracción muscular, sí. En verdad esa es toda la respuesta que necesito para esta clase. Canales de calcio y acetilcolina. No, ok, bueno, no importa, vemos después. La acetilcolina va a llegar a la placa motora y va a iniciar todo lo que sería el proceso de excitación-contracción. ¿Qué pasó durante de esto? La liberación del neurotransmisor. Ayer la habíamos hablado de que, bueno, primero ya el potencial de acción, despolariza los canales de calcio, los canales de calcio liberan las vesículas con neurotransmisores, aquí sale el espacio sináptico y ¡pum! Llega esta área acá, que acá no se llama neurona posináptica o célula posináptica, acá se llama placa motora. Eso es una pregunta
de parcial y de la vida que siempre les va a ser importante. Entender qué es la placa motora. A dónde llega la señal de inicio de la contracción muscular. Entonces, la acetilcolina va a tener unos receptores de tipo nicotínico muscular en la placa motora. ¿Qué significa que sean nicotínicos? Vayan sin miedo al éxito, respondan que este es el lugar para equivocarse. Me decís que ionotrópicos. ¿No? Sí, los nicotínicos son receptores ionotrópicos. ¿Y qué son los receptores ionotrópicos? Ahora en canales. Que abren directamente canales de iones. Los receptores ionotrópicos musculares o nicotínicos musculares van a incentivar el paso de sodio y potasio a través de la membrana. ¿Eso qué va a generar? Potencial de acción. Ok, bueno, sí, potencial de acción, genera una despolarización. Ahora, pregunta de parcial, pregunta de caso clínico, pregunta de quiz. ¿Cuál es el estado estacionario de la placa, de la placa motora? Menos 90, ese M creo que es de megavoltios. Sí, bueno. Yo escribí bien la unidad, pero no me acuerdo si era mega o qué. Esa pregunta me vino en el parcial, me vino en el caso clínico, me vino en un quiz y en las tres las respondí mal, porque nunca me lo quise aprender. Son menos 90 megavoltios, ya se lo saben. Cuando llega, se despolariza y se va a generar el potencial de acción. En el músculo, el potencial de acción funciona distinto a la neurona. En el músculo, el potencial de acción va a viajar como una onda, aquí tenemos las flechitas, y aquí es cuando entra la importancia del túbulo T, porque en el músculo no es solamente que llegue el potencial de acción, sino que se distribuye a través a través de todos los sarcómeros y todas las unidades motoras. Entonces, por eso es que te importa mucho el túbulo T, y es porque el túbulo T va a hacer ese paso del potencial de acción hacia las otras fibras. Es más, vamos a regresar a la primera imagen. A la primera no, pero aquí. Aquí es donde importa el túbulo T, porque el potencial de acción llega, miren que aquí está la placa motora, y por los túbulos T es que va a empezar a viajar entre fibras y que va a activar los distintos sarcómeros. ¿Ok? Miren, ahora que tenemos más conocimiento de esta imagen, si se dan cuenta, aquí está representado cada sarcómero. Aquí, si esta es la línea Z, esto sería la línea de actina, y aquí estaría lo que sería, el rojito sería la miosina. Pequeño dato curioso ahí, que me acabo de dar cuenta. Entonces, se genera el potencial de acción por la despolarización a través de los canales ionotrópicos musculares y va a viajar a través de los túbulos T, activando los distintos sarcómeros por los que pasa, o sea, activando las distintas unidades musculares. Y, ok, ahí me dio un chat. ¿Están grabando? Sí, están grabando. Creo que Aldair es el que está grabando. Ok, antes de seguir, rayos, antes de seguir, ¿alguna pregunta de estos primeros 4 pasos? Estamos hablando de que llegó el potencial de acción por acetilcolina y se empezó a distribuir por toda la fibra muscular. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Ok. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que se empieza a excitar lo que sería la misma unidad de músculo? Cuando pasa el potencial de acción, se activa una proteína voltaje dependiente llamado dihidropiridina. Se llama así DHP porque reacciona a ese mismo fármaco, a la dihidropiridina. Y esta es una proteína voltaje dependiente. ¿Qué significa esto? Que cuando pasa una despolarización es que se va a activar o que se va a abrir esta, y eso va a generar la entrada de calcio una corriente de calcio tipo L. Este calcio que entra va a activar un segundo canal, y que sería, en el caso del músculo, el canal RY1 y RY, creo que es rianodina, creo que es. Sí, rianodina, tipo 1. Segunda pregunta de parcial que tienen aquí. RY1 es en el músculo esquelético, RY2 es en el corazón y RY3 es en el encéfalo. Esa pregunta viene. Te van a poner un verdadero y falso. Dice que en la contracción muscular se libera el calcio del retículo plásmico a través del canal RY3. Y uno dice, ay, todo me suena bien, verdadero. No, es RY1 en el músculo. Y por último, se libera bastante calcio. ¿Y qué va a hacer el calcio? El calcio va a activar la troponina C, que decíamos que era el switch,
va a separar la troponina C. La troponina C, cuando se vaya, va básicamente a llevarse la tropomiosina consigo, y lo que va a hacer es que la actina se va a unir a la miosina. Y ese es el momento donde se da la contracción muscular. Vamos a verlo un poquito más lento. Por el túbulo T llega el potencial de acción, y eso va a activar la corriente de calcio tipo L a través del canal de DHP, ¿no? El calcio entra, y la entrada de calcio, ojo, no es el mismo calcio, la entrada de calcio activa el retículo sarcoplásmico, el canal RY1, y el retículo sarcoplásmico tiene básicamente un montón de calcio más. Y eso lo que hace es liberar aún más calcio en lo que sería la fibra muscular. Ese calcio liberado es el que va a separar a la troponina C, va a activar la troponina C, va a separar la tropomiosina y va a dejar que la actina se una a la miosina. ¿Entendimos esta parte? Esta parte que es bien compleja. Yo sé que esta es la parte más difícil, así que la puedo explicar varias veces. Disculpe, una pregunta. ¿Qué era RY1? Ok. RY1 serían canales de rianodina. Sí, creo que es rianodina. Y bueno, RY1 sería esto que está aquí, ¿ven? Esto que está acá. Cuando el túbulo T llega acá, digamos que aquí hubiera un canal de DHP. Eso, mentira, déjame borrar y hacerlo bien. ¿Para qué te voy a mentir, no? Ahora sí. Digamos que aquí tenemos el canal de DHP, ¿ok? ¿Estás viendo el puntero, no? Sí, correcto. Ok. Ese canal se activa y le dice como al sarcómero, dice, oye, empezó algo. Entonces el retículo sarcoplásmico va a recibir esa señal que va a estar identificado como por bastante calcio que entra, y va a activar este segundo canal que sería el RY1. Aquí también lo ves, los RY1 son canales de calcio que se encuentran en el retículo sarcoplásmico. Al principio les decía que el retículo sarcoplásmico es un gran depósito de calcio. Y es porque para que haya contracción muscular es importante que haya suficiente calcio para que se pueda separar la tropomiosina de la actina, y así se libera el sitio activo. Entonces RY1 sería básicamente este canal de aquí que libera aún más calcio, garantizándote la contracción. ¿Ok? Una pregunta. ¿Ella trabaja en conjunto con la bomba cerca? Sí, eso es lo que voy a explicar después. Pero sí, Gracias. trabaja con la bomba cerca. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El calcio se une a la troponina C y inicia lo que sería la contracción muscular. Pero el músculo no se puede quedar contraído para siempre. Entonces lo que pasa es que existe algo llamado la bomba cerca, creo que se llama cerca 2, no estoy seguro, pero creo que es bomba cerca 2, y sería esta que tenemos acá, que es un canal iónico de tipo activo. ¿Qué significa que sea activo? O sea, tenemos canales activos y pasivos. ¿Qué son los activos? Necesitan energía. Que sean energía, por eso está la ATP ahí. Y lo que va a pasar es que básicamente empieza a... voy a borrar eso. Empieza a regresar lo que sería el calcio, empieza a bombear calcio hacia adentro del retículo sarcoplásmico. Y poco a poco la recaptura de calcio empieza a liberar lo que sería la troponina C, lo que hace que se libere la tropomiosina, la troponina C, lo que hace que se vuelva a unir la tropomiosina a la actina, y eso es lo que inicia el proceso de relajación. La bomba cerca 2 es la que se encarga de recapturar el calcio para que el músculo no siga contraído. Esa es básicamente su función. Entonces, bueno, esto es un proceso funcional. Por eso es que ven que hay una flechita que baja y una que vuelve a subir. Y es porque hay una recaptura de ese calcio. ¿Alguna pregunta respecto a este proceso? ¿Algún punto donde se quedaron que quieren que empiece a repetir? ¿O si quieren que repita todo en conjunto? ¿Cómo se sienten con esta parte? Casi todas las preguntas de biofísica del músculo suelen venir de esta parte, porque son muy específicos los puntos, y que aquí se pasa por los túbulos T o cualquier cosa así. Pero alguna pregunta, algo que no entendieron, algo que en verdad lo entendí, pero lo entendí medio no sé si lo puedes repetir, también lo puedo hacer. Ok. Entonces aquí tengo de vuelta la imagen para que recuerden que la contracción muscular no es de todo el músculo, sino de cada sarcómero. Y bueno, esto es lo que estamos teniendo cuando el calcio se une a la troponina C y pasa todo lo que les dije, empiezan a unirse empiezan a sobrelaparse lo que serían las fibras delgadas con las fibras gruesas. Aquí tenemos una imagen resumen
es la que usa el profesor. A mí me parece que es buena, pero al mismo tiempo no tanto, porque no te dice las cosas tan detalladas, te las explica como bien grueso. Pero ¿qué tenemos que entender aquí? Primera pregunta, ¿ustedes ya lo dieron en la clase, esta imagen, o no la han visto? Es la primera clase. No, No, primera Ok, vez. se lo voy a explicar de antemano para que entiendan todo lo que está pasando. Esto de la izquierda es anatomía y neuroanatomía, así que solo tienen que saber que va llegando una señal a través del lado sensorial, sale, ni les voy a decir la parte de la médula espinal porque después se los confundo. Y básicamente desde el cerebro, desde la corteza motora, va a llegar hasta lo que sería la fibra muscular. Y ven que aquí llegan distintos axones, ¿no? Llega uno para acá, uno para acá, uno para acá. Entonces, a donde llega este axón, va a estar la placa motora. Ahí es donde recibes la acetilcolina. Y esto ya sería la parte simbolizada acá. Y entonces eso va a generar la despolarización que va a iniciar eventualmente un potencial de acción. El potencial de acción va a viajar a través de lo que sería el sarcolema, la membrana exterior, y va a vaginarse dentro del café muscular por los túbulos T. Recuerden que les decía que los túbulos T llevaban la despolarización hacia cada unidad de sarcómero. Bueno, hacia cada unidad muscular, en verdad. Sarcómero está mal dicho. Esto va a pasar por el túbulo T y va a activar lo que serían los canales D. A ver, ¿qué canal se encontraba aquí? Es el primer canal voltaje dependiente. DHP. La dihidropiridina o DHP. Exacto. Y eso es como que el que recibiría toda la señal inicial de que hay que contraer el músculo. El DHP va a iniciar la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. ¿A través de qué canal? ¿A través de qué canal se libera ese calcio? Esa es una que me preguntaron, y yo les dije que era pregunta de parcial. El RY1. El RY1, o miren, déjenme buscar el nombre bien porque yo sé que es reanodina, no es reanodina porque esa es la medicina, pero... Porque es dihidropiridina. Dihidropiridina es la de DHP, yo estoy hablando de la RY1, estoy en neurotransmisores. En ese libro del profe para que sepan que es bien bueno, tiene todo bien resumido, pero para parcial tienen que estudiar un poco más. A ver... Bueno, al final cuando tenemos un break les busco bien el nombre. Ahorita estoy como mal momento para hacerlo. El RY1, que es el de músculo esquelético, va a liberar del retículo sarcoplásmico más calcio. Y a ver, ¿qué importancia tiene el calcio en la contracción muscular? ¿Qué hace el calcio? Bueno, el calcio no lo hace, pero ajá. ¿Por qué? Polariza. Polariza. Ok, despolariza, sí, pero específicamente en lo que habíamos hablado del sarcómero, de la actina y la miosina, ¿qué función tiene el calcio ahí? Se une a la troponina C. Se une a la troponina C. La troponina C, por decirlo así, se secuestra la tropomiosina, la separa de la actina, y eso ¿qué va a generar si se separa la tropomiosina de la actina? Que las cabezas de la miosina se unan a la actina y haya contracción. Exacto. Y ese es básicamente el proceso de contracción muscular. Y esto que vimos acá se llama acople, excitación, porque es desde la despolarización de membrana, disculpen, acople, excitación, contracción. ¿Por qué? Porque el proceso inicia desde que se despolariza la célula hasta que se contrae. Wow, nunca habían visto una mejor línea en su vida. Yo tampoco. A ver cómo la abordo. Me da hasta vergüenza. Entonces, y por último tendríamos el proceso de relajación, que es donde la bomba cerca, miren, aquí sí está ilustrado, la bomba cerca se activa y empieza a bombear el calcio de vuelta del retículo sarcoplásmico, y eso lo que hace es que se vuelva a separar la actina y la miosina y eventualmente el músculo se relaja. Como esta es una bomba activa, se dice que la relajación usualmente toma más tiempo que la contracción. ¿Cómo se ve eso? En verdad no sé, pero ya lo saben. La relajación toma más tiempo que la contracción. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto, que es bastante? Ok, entonces ahora vamos a hablar de lo que sería la unidad motora. Antes estábamos hablando de la unidad funcional, o sea, de dónde se da cada pedazo de la contracción muscular. Ahora vamos a hablar de cómo, de ese punto donde llega el potencial de acción. O sea, antes estábamos hablando de esta parte de aquí. Ahora, lo siguiente que les voy a hablar, la siguiente información que les voy a dar, se aplica a todo, a básicamente todo este sistema. Básicamente, mejor dicho, a toda esta parte de acá. Van a ver que las acciones llegan a distintos puntos.
vamos a hablar de lo que sería la unidad motora. La unidad motora es el conjunto de fibras musculares que están inervados por el mismo axón. A ver, ¿qué significa eso de que sea el mismo axón? ¿Qué es el axón? ¿Qué es un axón? Oigan, anatomía del sistema nervioso. ¿No saben qué es un axón? Es una parte de una neurona. Sí, la parte larga de la neurona, básicamente. Tenemos que la unidad motora va a ser los que estén inervados por el mismo axón. Entonces, por lo menos aquí ven que tienes dos líneas, ¿no? Tienes un axón, pero tienes una que termina acá y una que termina acá. Pero las dos son la misma unidad motora. Significa que cuando llegue el potencial de acción de una, o sea, cuando llegue el potencial de acción a través del axón, las dos se van a activar. No es que se va a activar solo una. Es importante tener ese conocimiento de la información. Entonces, unidad motora, básicamente todos los músculos inervados por el mismo axón y responden a la ley del todo o nada. ¿Ya saben lo que es la ley del todo o nada? Sí, la del potencial. Bueno, dime qué es. Bueno, que si hay un estímulo por más, o sea, vamos a suponer que hipotéticamente, yo sé que no es así, vamos a suponer que necesito como 5 milivoltios para activar un potencial de acción. Y aunque llegue a 4.99999, no se va a activar. O sea, tiene que ser 5. Ok, sí, básicamente es eso. De que o se van a despolarizar todas o no va a pasar. Así de sencillo, como dice Aldair. Entonces, cuando hablemos de unidad motora nos interesa porque vamos a tener distintos estados umbrales para cada unidad. Las podemos dividir en tamaño, que serían las pequeñas y las grandes. Las pequeñas, con un menor estímulo, son capaces de activarse. Y bueno, de esas se hablan mucho de los músculos de los ojos. Los ojos no requieren una gran energía para poder moverse, entonces por eso es que se habla de que son de pequeño umbral. Y vamos a tener de gran umbral o grandes, que serían las que requieren un mayor estímulo para poder moverse. Y ahí podemos hablar, creo que los músculos de extremidades cuentan, que bueno, no son tan finos como lo de los ojos y es porque requieren un mayor umbral y... Ajá. El resumen es, ¿qué es lo importante aquí? Miren la imagen de al lado, si se dan cuenta que tenemos un solo músculo, pero tenemos 3 unidades motoras, cada una representa el mismo color. La blanquecina sería como la pequeña, la rosada un intermedio, y la tercera sería este color que de verdad que no sé qué es, pero sería como la de mayor umbral. Si se contrae la más pequeña, no se tiene que contraer necesariamente la más grande. O sea, si tienes un impulso menor, solo vas a activar a las fibras de pequeño umbral. Si tiras un segundo impulso un poco más grande, puede que actives a las fibras pequeñas y a las fibras medianas. Pero no es hasta que actives que tires el mayor impulso necesario que vas a activar las 3 fibras. Jamás, y ojo, jamás se va a activar las de gran umbral sin activar las de pequeño umbral. Esas se activan todas en conjunto. Entonces eso lo pueden relacionar con sus movimientos. No es exactamente así, pero pueden relacionarlo con que, o sea, ustedes pueden mover el brazo un poco y en verdad que no van a sentir mucho esfuerzo, pero cuando usan todo el brazo, toda la fuerza de su brazo, sí van a sentir como que el músculo se contrae con todo lo que puede. Entonces pueden relacionarlo con eso, que a mayor estímulo, más fibras, más unidades motoras se estimulan. Este concepto se entiende bien, unidad motora. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver cómo se... Miren, ya no falta casi nada, faltan como 4 diapositivas. Vamos a ver los fenómenos que pasan a la hora de excitar esta unidad motora. La primera que vamos a tener se llama reclutamiento. Y el reclutamiento es que básicamente tú puedes hacer una sumación de estímulos y que eso eventualmente va a excitar la mayor cantidad de fibras. Esto en verdad no está hecho tanto con nuestras acciones del día a día, o sea, tipo levantar una pesa, no está pensado con eso, sino más como lo que sería en un laboratorio con una corriente. Tipo, tienes un músculo, bueno, sí, tienes un músculo ahí, una fibra muscular ahí, tú le empiezas a decir que un chispazo, y primero se activan las fibras más pequeñas, entonces ese primer chispazo se llama sacudida simple, donde se activan solo las fibras más pequeñas. Y de repente tú empiezas así de intenso y la nada es que chispazo seguido, otro más seguido, otro más seguido. Y eso lo que va a hacer es que poco a poco va a ir estimulando más fibras y más fibras y más fibras, más unidades motoras, y te va a formar lo que es un tétano incompleto. El tétano incompleto es cuando las fibras se activan pero se desactivan. Las unidades motoras. Las unidades motoras se van a activar y se van a desactivar, se van a activar y se van a desactivar.
Y aquí van a ver en la imagen de al lado que poco a poco se va como tensionando cada vez más el músculo. Y llega un momento que te quedaste muy intenso con la fibra y estabas jugando y empezaste a darle chispazos, 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 hasta que ya lo que se conoce como tétano completo. El tétano completo sería cuando el músculo está completamente contraído. Entonces, eso lo podrían relacionar por lo menos con lo que serían, no pasa por lo mismo, pero, no, mentira, ahora sí tengo un buen ejemplo. Digamos, aquí ¿quién de chiquito era inventor y metió un tenedor en la corriente para matarse? Yo. Siempre hay alguien, siempre hay alguien. Bueno, si la corriente es pequeña, puede que tenga un pequeño temblorcito y tú dices que, uy, y lo sueltas. Pero si literal te metes y que una corriente demasiado grande, la cantidad de estímulo que te empiezan a pasar constantemente va a ser suficiente como para poder paralizarte por completo. Y por eso es que ustedes ven disque videos o cosas así, que la gente se agarra una cerca eléctrica y quedan disque fijos, que no se pueden soltar. Y es porque el cuerpo se encuentra tetanizado, se encuentra en ese estímulo que no te puede separar. Eso se explica mejor con los laboratorios de biofísica, pero ese es básicamente el concepto. Bastantes estímulos pueden eventualmente generarte una parálisis o tetanización del músculo. El término correcto es tetanización. ¿Se entendió lo del reclutamiento y los tipos de estimulación? Pueden decir que no, y lo repito. El tétano incompleto básicamente es que se empiezan a sobreponer más sobre las otras. Tétano incompleto. Tétano incompleto sí serían como que pequeños estímulos que son mayores que una sacudida simple, pero no tan tetanizado por completo. Es como la broma esa del chicle que te electrocutaba. Pero tú lo sueltas rapidito, eso es un pequeño estímulo, y si lo haces varias veces, te va a generar un tétano incompleto. Pero si lo agarras y te quedas jalando hasta que te paraliza el brazo, ahí ya es tétano completo. Gracias. Ok, creo que esto no había quedado claro. La sacudida simple es si tú haces el estímulo y una vez lo sueltas. Si tú empiezas a repetir esa sacudida simple, te va a generar tétano incompleto. No sé si había dejado esa parte clara, pero chuzo, eso sonó como confuso, ¿ah? Sí, ok, lo repito. La sacudida simple, como les he dicho, es como un chispazo, que te despierta, así. Y entonces se le empieza a llamar tétano incompleto si tú agarras ese chispazo y empiezas a darle varias veces. Miren, que aquí hay una curvita y aquí lo que se ven son varias curvitas seguidas. La diferencia es que en la sacudida simple tú lo paraste de estimular. Y en el tétano incompleto tú lo seguiste jodiendo hasta que el man se paralizó. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Entonces Ajá. ahí se están contrayendo cada vez más las unidades motoras. Ok, no es que contraen más las unidades motoras, sino que, aquí ven, en la sacudida simple, digamos que activaste solamente a las más suavecitas, a las pequeñas. Y a medida que tú vas estimulando más, vas aumentando el umbral, vas aumentando no el umbral, sino el voltaje de la célula, ¿no? Y hay un momento que vas llegando a más umbrales y a más umbrales y vas reclutando más fibras. A eso es lo que se refiere, que vas aumentando la espolarización general de todo el músculo. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que la sacudida simple solo activaste a la 1 y empezaste a estimular y activaste a los de 1 y a los de 2. Y hay un momento que estimulaste tanto que activaste a 1, 2 y 3 y de la nada se quedó tetanizado. No, tiene todo el músculo completamente flexionado. O bueno, tetanizado, la palabra. ¿Se entendió? Sí. Ok, va a reclutar más unidades motoras. No es que se va a contraer más. Exacto. ¿No? Por eso es leído todo nada. Disculpa, para comprobar, o sea, eso ocurre, o el reclutamiento de más unidades motoras ocurre porque ya las otras están activadas, así. Sí, o sea, cuando dices por qué, es que, bueno, no porque eso, pero sí es ese sentido, ¿no? Esa lógica de que, bueno, se activaron las más pequeñas y ahora que tienes un mayor estímulo, vas a poder llegar a unidades más grandes. Sí, más o menos sí. Bueno, es que yo cuestiono eso porque el profe le encantan los casos clínicos, es decir, que nada pasa porque algo. Todo pasa tampoco para. Todo pasa, en el cuerpo todo pasa por equilibrio. Bueno, reclutamiento listo. ¿Alguna otra pregunta? Dale, seguimos. Para un momento, por lo anterior. Hola, chicos. Ahí donde ven en la gráfica, ven que hay un estímulo que está en 0, ¿ok? Hay un estímulo, repite otro estímulo
cero, y después los estímulos se van superponiendo. O sea, en la gráfica no termina de llegar a cero cuando ya hay otro estímulo, ¿ok? Eso es la sumación. Ese reclutamiento es eso, cuando vas reclutando unidades motoras, porque vas desde la más pequeña hasta la más grande, porque el estímulo empieza a ser mayor. Entonces, el tétano incompleto, ustedes están viendo aquí una gráfica, pero si vieran un músculo real pasando por estos estímulos superpuestos, van a verlo contraído. Eso es un tétano incompleto. Cuando están por lo menos a la mitad de la gráfica, pueden ver que el músculo está contraído porque nunca llega a relajarse completamente. Se van suponiendo los estímulos. Y el tétano completo llega cuando ya hay un punto en el que el último estímulo causa una contracción espástica, que fue lo que hablamos ayer, del músculo, y se queda contraído completamente. Nunca se relaja ni siquiera un poquito. Esa es la diferencia entre el tétano incompleto. El tétano incompleto puede volver a relajarse. El tétano completo llega a una parálisis espástica completa, total, y el músculo se va a quedar así por un tiempo. ¿Ok? Y la sacudida simple, simplemente un pequeño estímulo, ¡pum! Ya, volvió otra vez a relajarse completamente. ¿Quedó alguna duda sobre eso? No. No, parece que no. Ok, perfecto. Ok, ya estamos terminando. Aquí les pongo una imagen para que lo puedan relacionar. Que la sacudida simple es como la parte más inocente de la contracción muscular. O sea, algo bien relajado como Winnie. Y el tétano completo es cuando está el músculo así espástico, prácticamente completamente contraído. Bueno, eso no me da risa. Ok. Bueno, ya por último, ¿no? Sí, por último, vamos a ver lo que sería la fatiga. Y la fatiga es la desaparición de contracciones debido a la alta intensidad y frecuencia. Hay muchas razones por las que se da la fatiga, muchas explicaciones, pero una de ellas es que básicamente llegó un momento donde se contrajo el músculo que ya no puede volver a contraerse. Eso tiene que ver con bioquímica, con muchas otras cosas. Aquí lo que les interesa saber es que después de mucho tiempo de contracción e intensidad, llega un momento donde el músculo ya no puede contraerse y eso es lo que se llama fatiga. Y bueno, a eso es lo que se refieren ustedes cuando hablan de que están fatigados. No solamente es que estoy cansado, sino que van a sentir que su músculo en verdad no puede. A mí me pasaba cuando iba al gimnasio que después de una rutina de pecho no podía hacer una pechada. Y no importa qué tanto podía adelantar, no te podía hacer una sola pechada y era porque el músculo estaba fatigado. No tenía la fuerza para poder dar ese impulso que era necesario. Entonces, esto es básicamente lo que es la fatiga. Lo van a ver más adentro en la clase y a lo largo de la carrera. En verdad que no sé muy profundo en este tema. Y bueno, y ya por último, esto lo iba a explicar, pero es que como no han dado el tema, no les va a dar tanto, o sea, puede que los confunda más de lo que saben. No sé si Saúl quiere dar como una vuelta por encima de esto. De verdad que ahorita que no saben tanto del tema, no sé si es buena idea darlo. Es que no han visto el tema. Sí, por eso que... Bueno, aquí lo importante, que se lo puse porque viene en el parcial, es que miastenia gravis va a ser un daño a nivel posináptico, donde... O sea, perdón. Ajá. O sea, no hemos visto el tema como tal, pero en los casos clínicos que la profesora Gloria Trujillo nos dio, o sea, por ejemplo, el que me tocó, que fue el primero, nos habla de la tosis, nos habla de la miastemia, nos habla de la disartia, la disfagia. Bueno, por encima, tenemos dos enfermedades que las dos afectan a nivel de lo que sería el músculo, la contracción muscular, pero tenemos dos tipos distintos de enfermedad. La miastenia gravis es de tipo posináptica y lo que va a estar afectado van a ser los receptores de la placa motora. Eso es lo que van a tener problemas recibiendo la acetilcolina y aquí vamos a tener problemas como tosis, que es como mal problema, o sea, tienes como los párpados pesados, por decirlo así. Tienes como problemas Caída de los párpados, exactamente. diplopia, eso sí que no me acuerdo qué era. Diplopía es... Ok, ya. Vamos a tener dos enfermedades, que es lo que van a estudiar ahorita en el curso, sobre el daño a la placa motora. No, les pusiste una imagen de la placa motora específicamente con la neurona, con los receptores. Sí, aquí tengo... Mira, esto te puede servir. ¿Te sirve? No, otra, donde se vea la membrana con los receptores de acetilcolina. No, una más grande. Yo uso más grande sí creo que no hay. No hay. No, ok. Imagínense la neurona llega a la placa motora, ¿ok? El músculo es
ondulado. Es ondulado para que tenga más área de superficie y poder tener más receptores de acetilcolina, ¿ok? Para que puedan percibir mejor el estímulo. Entonces, pon la imagen del cuadro, por favor. Entonces, en la miastenia gravis, vamos a hablar primero de la miastenia gravis. En la miastenia gravis, el paciente desarrolla anticuerpos contra los receptores de acetilcolina en el músculo, ¿ok? Cuando uno desarrolla anticuerpos contra las proteínas de uno mismo, es una enfermedad autoinmune, así es como funciona la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes. Se bloquean esos receptores y se destruyen, ¿ok? Entonces, la placa motora va a quedar lisa. El paciente va a tener esas placas motoras lisas porque está destruido, ¿ok? Entonces, si no hay receptores de acetilcolina, no vamos a poder tener movimiento. El paciente va a tener tosis, ¿ok? Tosis es que no puedes levantar los párpados y el paciente tiene, está así, con los párpados caídos. Y va a tener diplopía. Como no, el paciente, como los ojos también se mueven por músculos, esos músculos no se van a poder mover correctamente y el paciente va a ver doble, ¿ok? Las cosas las va a ver doble porque no va a poder enfocar bien. Esta enfermedad se asocia a un timoma. Un timoma es un tumor del timo. El timo es un órgano que se encuentra en el tórax, que es más prominente en los niños porque ahí se desarrollan las células T del sistema inmune. Son linfocitos, son tipo linfocitos. En nosotros los adultos está un poquito más atrofiado porque ya en la etapa de la niñez desarrollamos las células inmunes que necesitábamos, ¿ok? Pero permanece ahí un poco y puede desarrollar un tumor. Entonces, cuando sospechen un paciente con miastenia gravis, por favor, busquen el timoma. Van a encontrar que en esta enfermedad los reflejos son normales, ¿ok? Pero el paciente empeora con el movimiento repetitivo. Esto significa que el paciente se va a quejar de que tiene fatiga en la mañana, pero en la noche va a ser peor. O puede ser que no tenga fatiga en la mañana, pero en la noche cuando llega al trabajo sí va a ser peor, ¿ok? Esta enfermedad ocurre mayormente en mujeres y de 40 años, más adultas, porque las enfermedades inmunes siempre están asociadas más a mujeres y de esa edad. Y en cambio, en Lambert-Eaton, lo que va a estar, lo que se va a desarrollar son anticuerpos contra los receptores presinápticos, ¿ok? En la neurona. Y canales de calcio, que esa fue la discusión que tuvimos la otra vez, ¿no? Que eran contra los canales de calcio. Saben que un dato que siempre les tiene que quedar claro es que la función de todo potencial de acción, es activar un canal de calcio. No importa dónde se dé el potencial de acción, se puede dar en el músculo del yeyuno, se puede dar entre las neuronas, se puede dar donde ustedes deseen, pero siempre se va a transmitir por canales de sodio y al final va a llegar un canal de calcio que se va a activar. Va a dejar entrar el calcio y eso va a generar una respuesta, ya sea liberación de un neurotransmisor, ya sea liberación de una hormona, ya sea contracción muscular, ¿ok? Pero siempre al final un canal de calcio. Entonces, los anticuerpos se van a desarrollar contra esos receptores y el canal de calcio y va a tener diferentes manifestaciones. Usualmente no hay tosis, aunque sí puede haber, y usualmente no hay diplopía, pero sí puede haber. Lo importante de este es que los síntomas mejoran con el movimiento. O sea, el paciente se va a sentir peor en la mañana de lo que se siente en la noche. En la noche se va a sentir mucho mejor. ¿Por qué ocurre esto? Porque el estímulo llega a la neurona tanto, pero llega tanto, que estimula el desarrollo de nuevos receptores, ¿ok? Ese estímulo sí permite llegar porque, imagínense, la neurona se transmite por canales de sodio, canales de sodio, canales de sodio, y de tanto que llega al final, estimula la producción de canales de calcio al final. En cambio, en miastenia gravis, el estímulo nunca termina de llegar al músculo, ¿ok? Porque no hay receptores para eso. ¿Queda alguna duda sobre esto? Creo que se confundieron más. Ok, en el síndrome de Lambert-Eaton se generan nuevos canales, se desarrollan nuevos canales. Exacto, pero porque... en miastenia gravis no. No, exacto, porque
repito, en miastenia gravis, imagínense que esta es la placa, el músculo, ¿ok? El estímulo se libera en el espacio sináptico, pero como no hay receptores, nunca va a llegar. O sea, nunca, nada recibe el estímulo, nada lo recibe. En cambio, como en Lambert-Eaton o Eaton-Lambert, yo siempre digo Lambert-Eaton porque eso es lo que nos enseñan en biofísica, pero después en fisiología le dicen Eaton-Lambert. La neurona, ¿ok? El estímulo se transmite dentro de la misma neurona y de tanto que llega el estímulo, eso es una señal para que la célula produzca más canales de calcio. Entonces ahí, si llega el estímulo, no se libera el neurotransmisor al comienzo, pero de tanto que llega, se producen más canales de calcio nuevos y entonces ahí sí va a mejorar con el movimiento, ¿ok? ¿Dudas? Ok. En miastenia gravis la persona siempre tiene una cantidad incrementada de glóbulos blancos comparado a lo normal. Ok, puedes encontrar una leucocitosis, pero recordemos que los anticuerpos no son células, ¿ok? Los anticuerpos son proteínas producidas por linfocitos B. Son proteínas que atacan un agente agresor, pero en enfermedades autoinmunes se desarrollan estos anticuerpos contra proteínas de uno mismo. Por ejemplo, estos canales, ¿ok? Y receptores. Entonces, lo que sí vas a poder encontrar son anticuerpos en un laboratorio, que es lo que harías. Eso sería la prueba que mandas. Serían anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. ¿Preguntas? Esto lo van a ver más a fondo en la clase, pero es para que tengan una idea de la importancia de cada parte funcional de la placa motora. Una pregunta, los canales, o sea, lo que ellos atacan son canales que tienen la sección esta del ligando. Ajá, O- el receptor. Gracias. El Pero, o sea, receptor, el receptor tiene el canal. ellos atacan el receptor y no solo lo bloquean. Cuando tú tienes un anticuerpo que se une a un receptor, no solo puede bloquearlo, sino que lo destruye, ¿ok? O lo modifica y entonces se vuelve inservible. Es el receptor, ahí está, ahí lo tienes en miastenia gravis, es receptor de acetilcolina. En Lambert-Eaton estoy segurísimo que es el canal de calcio, porque eso lo estudiamos en fisiología, pero esa imagen siempre me confunde cuando lo veo. ¿Hay otra pregunta? ¿Nadie tiene otra pregunta? De todo lo que vieron hoy con Augusto. Sí, o sea, yo este tema no es de que lo escuché, lo entendí. Pueden hacer preguntas con confianza. Ay, sí son los canales de calcio, lo acabo de buscar, lo acabo de comprobar, sí son los canales de calcio. Super, aprendí algo. Bueno, si no Ajá, hay... no, ya déjame decirles lo importante de esto a nivel biofísico es eso, que sepan que miastenia gravis contra receptores de acetilcolina, Lambert-Eaton contra canales de calcio presinápticos, recuerden, presinápticos. Y en cuanto a la clínica es el paciente real, recuerden en cuál los síntomas mejoran y en cuál los síntomas empeoran. ¿En cuál los síntomas empeoran? ¿Quién me dice? En miastenia gravis. En miastenia gravis. ¿Y en cuál mejoran? Lambert-Eaton. En Lambert-Eaton. ¿Y por qué mejora el Lambert-Eaton? Por el movimiento. ¿Por qué mejora el Lambert-Eaton? Carol, te veo activando y desactivando el micrófono como que yo lo sé, pero dale, dilo. No, es que no estoy muy segura. Es porque como que dentro de la neurona el estímulo hace que la neurona desarrolle nuevos Canales de calcio, receptores. exacto. Canales de calcio. Recuerden que el estímulo constante hace que se desarrollen más canales de calcio, que ya no están siendo atacados por el
por los anticuerpos, pero recuerden que los anticuerpos se van a seguir produciendo y van a seguir destruyendo, y esas enfermedades constantemente a lo largo del tiempo empeoran, ¿ok? Se van haciendo más graves. Pero lo importante del Amber-Eaton es esa manifestación de que en el día, en un solo día, van a mejorar los síntomas por el constante movimiento. Y eso era todo lo que queríamos comentarles de esto. ¿No hay preguntas de toda la clase? Tenemos un leve quiz que es más que nada en base a lo que les preguntan en el parcial para que practiquen. Ustedes no puse las respuestas porque no vamos a... Pero vamos a resolverlo ahí rapidito para que puedan salir de esta parte. La troponina T es la responsable de inhibir la unión de la actina con la miosina. ¿Eso está bien o está mal? ¿Verdadero o falso? Falso. Ok, ¿y quién es el responsable? Es falso. La I. No, bueno, sí, pero estaba esperando más la troponina. Bueno, sí, pero no es la T. El punto es que no es la T. Troponina C. No, la C es la que la activa. Creo que no es troponina. ¿Será que me...? Bueno, no importa. En la contracción del músculo esquelético, los receptores de rianodina, así era rianodina, son RY2 y liberan calcio del retículo sarcoplásmico. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Me gustó que lo dijeron con seguridad. Es RY1. ¿Verdadero o falso? La membrana en fibras musculares contiene túbulos T y se le llama sarcómera. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Quién dice que es falso? ¿Por qué? Si tienes que decir falso, tienes que decir por qué. Sí, precisamente, y esa es una pregunta clásica, pero que te das cuenta cuando estás realizando el parcial y decís que, ay, sí soy estúpido. Entonces ya saben, es sarcolema, no sarcómero. Ese es falso. Y por último, verdadero o falso, en la zona H solo se encuentra miosina y a esta se le dice que son miofilamentos gruesos. ¿En la zona H? Ah, ya. Ok. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Todos de acuerdo con que es verdadero? No, yo creo que es falso. ¿Por qué? La zona H tiene los filamentos delgados. ¿Tiene miofilamentos delgados? No, es la de que dijo Carol, es la miocina. Sí, es verdadero. Tengo entendido que es verdadero, creo yo. Pero bueno. Esas son preguntas, no necesariamente de parcial, pero ese es el estilo de preguntas. Son cáscara de bananas para ver en qué te equivocas. Eso sería toda la clase.